presenta el siguiente espacio, Banco Meridian. Bueno, Joselo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente con ustedes. Nosotros también. Y con un tema que realmente me sorprendió cuando leí todo el trabajo, porque hay cosas que uno no las conoce, no las conocía, realmente me llamó la atención, pero bueno, no quiero sacarte el tiempo y empecemos a hablar del tango. Y cómo surgió el tango, perfecto, cómo viene. No hay mucha documentación al respecto. De entre todos los trabajos que estuve viendo, uno de Mara Espasande, que fue el que más me gustó. Y si bien el tango hoy en día es nuestro embajador en el mundo, viene gente a aprender a bailarlo. Sí. Hemos sido tema de algunas películas inolvidables como Perfume de Mujer. Al Pacino bailando por una cabeza, esa escena es preciosa. No siempre fue así en sus orígenes, por eso vamos a hablar un poquito del contexto social donde se origina el tango. Se calcula aproximadamente hacia el año 1880, que es cuando la conformación del Estado argentino, donde empieza en la conformación del Estado argentino, valga la redundancia, en ese momento con Inglaterra, y tiene relación justo con lo que estaban diciendo ustedes, lo voy a relacionar, porque para mí la historia tiene muchísimo que ver las cosas que nos pasan ahora con lo que pasó antes. En ese momento Inglaterra era la potencia mundial y en la División Internacional del Trabajo, nuestra clase dirigente, en aquel momento todos terratenientes, acuerdan con Inglaterra que nuestro país iba a ser un modelo agroexportador. Han pasado del año 1880 ahora varios años. Hace poco el presidente actual dijo que íbamos a dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado. Pero bueno, que no fuéramos el supermercado se decidió a partir de 1880 en adelante. Esa es la verdad. Hemos sido agroexportadores, seguimos siendo soja dependientes, y esa es la realidad. Nos guste o no nos guste. Es un modelo que va a costar cambiarlo, pero vuelvo a repetir, llevamos muchos años con esa matriz productiva que nos trajo muchísimos problemas a la balanza de pagos en esos momentos, porque siempre lo que se fabrica vale más que lo que se produce a nivel primario en la tierra. Entonces, siempre la Argentina... Sí, nunca pudimos agregarle mano de obra nosotros a los productos para exportarlos. Ahora bien, en ese momento se necesitaban habitantes, se necesitaba poblar la nación que recién comenzaba a conformarse, y la visión que tenían los dirigentes de esa época era un poco la visión de Sarmiento, de Alberdi. Querían depurar la raza. Entonces ellos imaginaron una inmigración del norte de Europa. Ellos querían que vinieran rubios de ojos celestes, para decirlo en otros términos. Pero no fue así, no fue así. ¿Por qué? Porque Europa, a partir de esa época, año 1900, también estaba en crisis, estaba pasando su segunda revolución industrial con bastantes problemas, y la gente que emigró a nuestro país era la gente de las zonas pobres, Sicilia, Nápoles, Galicia. No venían suecos, ni daneses, ni alemanes, ni ingleses, ¿sí? Y toda esa gente que vino, mucha gente vino engañada. Yo tuve oportunidad de ver algunos folletos que se ofrecían en la facultad, se ofrecían en Europa en aquella época. Era toda gente analfabeta. Y se presentaban a la embajada nuestra en Francia o en Inglaterra, y se le prometía, por decirlo así, comúnmente el oro y el moro. Que iban a llegar, que iban a tener trabajo, tierras excelentes. Claro, esa gente cuando llegó acá se encontró con que las mejores tierras ya habían sido distribuidas después de la conquista del desierto entre las principales familias, o sea, todo lo que es la pampa húmeda. No había trabajo, no era lo que esperaban. Entonces, y Buenos Aires a su vez iba creciendo. Entonces, toda esa gente, ¿dónde se asentó? Como se asientan siempre, en las orillas de la ciudad. Entonces, había una visión europeísta en ese momento, que cuando el tango es legitimado, que decía, no, el tango es hijo de esos inmigrantes. Y hay otra visión, que es a la cual yo adhiero, que es hijo de esos inmigrantes, pero también con un sincretismo, con una mezcla de la gente autóctona del lugar, donde había música de candombe, había criollos y la inmigración, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué al tango se le da esa connotación de tristeza, de dolor?
porque reflejaba, digamos, no vamos acá ni cantar ni a leer letras de tango, pero los tangos que no han sido menos populares, ustedes leen la letra del tango y es doloroso. Porque es la angustia. Canta que siempre claro, la mujer lo dejó. Claro, pero es que hasta el Bobby se le complicaba. Reflejaban un poco yo me hago esta situación del lugar, ¿no? El que se va, se viene porque las cosas no le van bien, ¿sí? Llega acá, se encuentra con que no es lo que esperaba. Totalmente. Dejó la madre o dejó la esposa. Ese individuo de alguna forma tiene que sacar su dolor. Y hay gente que lo hace, toma u otra cosa, y hay gente que solo expresa a través del arte. El arte siempre es una forma de expresar el dolor. Y el tango comenzó a reflejar el dolor de todos esos inmigrantes y de la gente pobre, digamos, de pocos recursos. Inicialmente, la clase dominante, la clase media, lo rechaza al tango. Porque el tango, donde empieza a sonar inicialmente, y donde tenía 3 instrumentos, que eran el violín, la flauta y la guitarra, fue en los burdeles. Los burdeles estaban todos en las afueras de Buenos Aires, en el Riachuelo, que se llamaban casa de chinas, casa de citas, y el tango que se bailaba ahí, se bailaba entre hombres. Sí. O con las mujeres, momentos antes de tener el acto de intimidad. Entonces, la sociedad decía, no, eso es música. Si ustedes vieran los epítetos que tiene el tango de la clase dirigente en aquel momento, es música endemoniada, música que degenera, un rechazo absoluto al tango. ¿Qué pasa? En ese momento también el Estado argentino estaba tratando de conformar una identidad. Tal es así que, si ustedes recuerdan, el Martín Fierro tiene 2 versiones, la ida y la vuelta. La vuelta del Martín Fierro se escribe hacia esa época, y ya el gaucho había sido diezmado, ya Sarmiento había dicho hay que regar la tierra con sangre de gaucho, ¿no es cierto? Ya no quedaban gauchos, pero ante tanta inmigración se necesitaba conformar un ser nacional. Son las figuras que se apropian los políticos, acá ya lo hemos vivido, ¿no es cierto? Eso pasa acá en todas partes del mundo. Entonces se resignifica la figura del gaucho en la vuelta del Martín Fierro. Es un gaucho bueno, es un gaucho que da consejo, que acepta trabajar, o sea, todo lo contrario a lo del gaucho inicialmente. O sea, la Argentina en ese momento vivió una gran complejidad de diferentes temas, sobre todo culturales. Fue tan fuerte la inmigración en esos momentos, hacia esa época, que Argentina en el año 1920 tenía el 30% de la población eran extranjeros. Y eso en la clase dirigente produjo mucho miedo. Lejos de lo que era la media, ¿no? Sí, en otros lugares. Inclusive creo que teníamos el segundo país donde más italianos hay después de Estados Unidos, creo que actualmente inclusive somos nosotros. A tal punto era tanto los inmigrantes italianos que hasta se quiere conformar una república y se funda, entre comillas, la República Independiente de la Boca. Ellos querían tener estatus propio, o sea, separarse del Estado argentino, colegios en lengua italiana, o sea, el Estado tuvo que hacer un montón de cosas para poder atraer a esa gente y que se integraran a lo que se llamaba el ser nacional en aquel momento. Y el tango muestra todas esas cosas que iban pasando, de la gente de la orilla, de la gente del suburbio que quería llegar a la ciudad. Nacen la figura del guapo y del compadrito, que eran 2 cosas totalmente distintas. El guapo era un tipo respetado, querido, el compadrito era el rufián, el proxeneta, el tipo que explotaba a las mujeres, había mucho tráfico de mujeres en aquel momento. Y el tango va tomando de todas esas... el tango es triste. Sí, bueno. Para muchos es triste. Para mí, personalmente, yo sí, a pesar de que hay letras de tangos que son maravillosas, ¿no? Eso no puedo discutir. Creo que en el fondo no, creo que todos coincidimos que tiene el dejo un poco lo que vos comentaste también, ¿no? El que vino, el que estaba acá, esa mezcla que fue caótica, en definitiva, fue caótica. Y hay un comentario que después vos quiero que me digas, porque vos en el trabajo que tenés acá hablas de la calle Florida, lo que significaba la calle Florida, lo que significó, incluso, yo recuerdo, estando en Uruguay, cuando se venía a Buenos Aires, era vestirse de traje, o por lo menos de saco y corbata, de camisa y corbata,
ir a los espectáculos, a cenar de traje, los espectáculos de traje, y caminar por la calle Florida, por corriendo de traje. O sea, era una tradición. ¿Tiene que ver o no con el tango? Creo que tenía que ver con la época. Claro. Esa época que un poco la marcaste tan bien vos hace unos instantes. Bien, José, habían quedado, tenés muchas más cosas, pero a mí me quedó dentro del trabajo que nos propusiste, el tema de la calle Florida me quedó grabado y poco te dije el comentario. Me gustaría que lo terminara porque está dentro de un contexto que vos mismo lo analizás. Y después que me digas, aparte de lo que te resta para decir, ¿qué pasó con el bandoneón? ¿Qué significó el bandoneón para el tango? Bueno, como decíamos, el tango inicialmente se empieza a tocar en los burdeles, ¿sí? Después pasa a los conventillos y en una tercera etapa empieza a mezclarse en las fiestas de cumpleaños, los domingos, se empieza a escuchar algún tango. Pero las clases dominantes, las clases altas lo seguían rechazando por dos motivos fundamentales. Uno por el origen social de donde venía y otro por la coreografía erótica que tenía. O sea, las clases altas en aquel momento, estamos hablando de 1910, 1920, bailaban música de Francia, música europea que se bailaba sin tocarse. O sea, sin tocarse, mejor dicho, sin mucha aproximación de los cuerpos. Tipo vals, más que nada. Una cosa parecida. ¿Qué pasa? El tango totalmente viene con una carga erótica y acerca a los cuerpos. Y eso es rechazado. Es otro de los motivos por los cuales es rechazado. Y hay sí un instrumento que es el que termina de darle la personalidad, que es el bandoneón. El bandoneón es un instrumento musical que se inventa en Alemania hacia 1830 aproximadamente, y acá vino en algún barco de algún inmigrante. Y sí, el bandoneón reemplaza a la flauta y le da esa cadencia y ya le da la personalidad definitiva al tango, que es el tango que escuchamos hoy en día con distintas formas entre la milonga y el tango, ¿no? Y fíjense que una característica nuestra bastante perversa, yo diría, es la siguiente: somos una sociedad que valoramos si se triunfa afuera. Pasa en el deporte, pasa en la música, pasa con los productos que se venden, y con el tango no fue la excepción. El tango se empezó a aceptar en la Argentina cuando triunfó en Europa. Ese fue el proceso. O sea, de ser resistido inicialmente, cuando el tango, con Gardel y toda la música, empieza a ser aceptado por la clase media, las clases altas francesas. Francia en ese momento era la potencia cultural, Inglaterra era la potencia económica y Francia la competencia cultural, o sea, el idioma bien era hablar en francés. Entonces, a partir de ese momento es que la sociedad lo acepta. Ese fue un poco el proceso que vivió el tango. Y nosotros, quiero hacer un comentario de otro género musical que no nos damos cuenta, pero está dentro de nuestra generación, inclusive la tuya, Gustavo, y parte de la de Luciana, y es el género musical de la cumbia. La cumbia nació aproximadamente acá en la Argentina, cuando se empieza a escuchar cumbia, fue aproximadamente para los años 50 en adelante, donde se produce una gran corriente inmigratoria interior. O sea, empiezan a conformarse las villas miserias. Y se empieza a escuchar cumbia. Es rechazada por la sociedad, rechazada por la clase media nuestra, y recién en los años 90, en la época de Menem, hagan memoria, se empieza a ver a Ricky Maravilla en la televisión, al Cide, a la bomba tucumana. Es aceptada recientemente. Otro proceso que vivimos, que todavía está, digamos, en proceso, es la cumbia villera. Porque esa cumbia, me estoy saliendo un poquito del tema, pero interesante, para explicar cómo, digamos, la música tiene ese fenómeno culturalmente entre ser aceptada y ser rechazada, y por qué la aceptamos y por qué la rechazamos. Sí, a ver, yo me voy a meter un poquito. La cumbia, en su origen, en Argentina, entró a través de los años 60 aproximadamente con los guaguancó. Exactamente. Venía de Colombia. Y en esa deformación cultural de la cumbia colombiana, aparece lo que vos decís, la cumbia villera y todo eso. Los guaguancó, integrantes de los guaguancó, eran médicos profesionales de La Plata. Bueno. O sea,
Pero, ¿qué pasa? La música, la cumbia de ese momento era de letras naif. Santa Marta tiene tren, la pollera colorada. Acuérdense que eran letras que no tenían ninguna significación social para divertirse. ¿Qué tendrá el petizo? Bueno, cuando se empieza, Ricky Maravilla primero es aceptado en Punta del Este, donde primero es invitado. Sí, en una fiesta de alta sociedad. Y ahí después viene para acá. Cuando en el 2001, con la crisis del 2001, viene la cumbia villera. La cumbia villera ya tiene otro significado, ya es una resistencia social. Cambian el nombre de los grupos, ya de ser Gladys la bomba tucumana de los pibes chorro u otro nombre, etcétera, donde se habla de violencia, se habla de sexo y otras cosas. O sea que la música nunca deja de ser una expresión de lo que está pasando en un momento de la sociedad. Y el tango, nos volvemos otra vez al tema inicial, no fue una excepción. El tango fue la expresión de dolor, de angustia, de desesperación, de los inmigrantes que vinieron y del pueblo que en ese momento estaba viviendo todo un proceso de cambio en la Argentina. Y el tango expresó eso, y lo expresó al final con una personalidad que, como decimos hoy, es nuestro embajador en el mundo. Hay gente que viene a aprender a bailar tango, como decía al principio de la columna. Pero al principio tuvo que pasar toda esa resistencia de la sociedad hasta ser aceptado. Sí. A mí me hace ruido cuando hablan de tango, porque digamos, cuando vos hablas, era un momento machista, la sociedad en ese momento era machista, y sin embargo el tango habla de un macho engañado, normalmente es un macho engañado el cual está despechado por la situación, porque la mina se le fue, la percanta que esto, o sea, es el macho, pero el macho herido. Y sí, porque vos pensás una cosa, la vida en los burdeles, en los conventillos, era muy dura en aquel momento. Los amores duraban muy poco, y la mujer que podía... Mira, hay una milonga muy linda de Tita Merelo. Bueno, no me voy a poner a cantarla acá, ¿no? Sí. Pero Pipistrela se llama. Ah, sí. Donde Pipistrela, le dicen Pipistrela, ella está soñando, la letra dice más o menos así, enganchar un chabón para irme a vivir al centro. Enganchar el chabón, ella vivía en La Boca y venir al centro era enganchar a alguien que viviera en Palermo. Era todo un cambio de mundo. Entonces, claro, la piba que, digamos, fuera agraciada o tuviera alguna posibilidad y podía enganchar a algún chabón del centro, lo dejaba al tipo que estaba en las afueras. Tal cual. Sí, entonces, de ahí viene un poco, y aparte, digamos, la fantasía y el dolor de aquel que dejó a su esposa. Uh-huh. 1 año, 2 años, 3 años, pues tu cabeza empieza a pasar cualquier cosa. Tal cual. Porque hubieron inmigrantes que cuando llegaron sabían que nunca más iban a poder ver a su familia. Uh-huh. Por la situación con que se habían encontrado. Y el tango fue expresando... Claro, de haber venido para traerse después a su familia, se encontró con una realidad que prácticamente ya no podía ni volver para allá, ni tampoco conseguir su futuro acá. Exactamente, o sea, eso de hacerse la América era una cosa que, digamos, muy poco la pudieron hacer. Después sí, hubieron inmigrantes que fueron a otros lugares del país, y fíjense que a los suizos los mandaron al Chaco, se lo mandaban a cualquier lado. Y esa gente, bueno, con trabajo, con tesón, pudieron salir adelante, y hay familias de inmigrantes que hoy tienen empresas y vienen de esa época. Pero el tango en sí, lo que... Sí, las colonias, ¿no? Las colonias, exactamente. Sí, el tango refleja ese sincretismo que es la mezcla, inclusive de música negra. Hay estudiosos de música, que son los acordes, las notas, que tienen mucho del candombe. Hay notas que son del candombe, eso es, digamos, para especialistas. Uh-huh. Entonces, aquellos que dicen que es hijo de la inmigración europea, se contrapone, digamos, toda una documentación que dice, no, mirá, es obra del sincretismo, de la mezcla del inmigrante europeo con la persona que vivía con nosotros. Yo todavía quedan las dudas. ¿Piazzolla es tango? Mirá, Carlito, yo de tango, de música, no sé mucho. No, yo tampoco. Soy un pésimo bailarín. Yo tampoco, no, pero a lo que voy es... Yo me metí por la parte social. No, a lo que voy es... cuando uno... Yo creo que la época del tango son los 40, 50, por ahí 30, puede ser antes también. Sí.
mis padres bailaron tango. Después las camadas de los últimos 30 años prácticamente no se baila el tango, o muy poco. Ay, sí, pero no es una música que sea bailable por la juventud. Yo creo que apareció un poquito más cuando aparece Piazzolla en escena, donde empieza la discusión si es tango o no es tango, porque cambió un poco el formato del tango tradicional a algo mucho más comercial, por así decirlo. Quizás estoy diciendo, viene un tanguero acá y me dice que... No, mire, perdón. Piazzolla sí. hizo lo que es el tango de vanguardia. De vanguardia también. Eso en el año 1955-60, que apareció en ese mismo momento el rock and roll, de la mano de Chubby Checker y Elvis Presley en aquel momento. De ahí para acá empezó todo lo que era la nueva ola y todo el avance de la música pop y moderna hasta lo que llega ahora. El tango migró a ese tipo, fue adaptándose a esos nuevos ritmos que estuvieron apareciendo. Esa es un poco la parte de tradición musical. O sea que cuando hablábamos del bandoneón, no podía dejar de acordarme de mi suegro. Mi suegro tocó el bandoneón, creo que en la orquesta de Fresedo, era un buen bandoneonista. Tocaba con Osvaldo Miranda, el actor de... Sí. O sea, mi suegro tocaba y Osvaldo Miranda cantaba en la radio. Estaban haciendo el servicio militar, los dos juntos y... El padre de la nena. La nena, ¿no? sí, de Marina Rosa. O sea que bueno, cuando hablamos del bandoneón... Me contaron. Me acordé. Yo no la veía porque era muy chico. Me imagino. Sí. A UPA de su papá lo veía. Seguro, y claro. Bueno, muy bien, 19:59. Un gusto, realmente un placer, un tema lindísimo para tratar, así que bueno, te esperamos el mes que viene, si Dios quiere. Mucho gusto.